Último minuto. Se desata una tormenta que nadie vio venir. Míriam Hernández, reconocida por su voz romántica y su imagen intachable, es ahora el centro de una acusación que sacude los cimientos de su reputación. Una familia rota, una mujer devastada y unos hijos marcados por el abandono. ¿Qué papel jugó Míriam en todo esto? Lo que parecía un amor de película podría haber sido, en realidad, la destrucción más silenciosa y dolorosa de una familia entera. Prepárate, porque lo que viene no tiene perdón. Todo comenzó lejos de las cámaras, en la intimidad de una familia que nunca imaginó quedar expuesta ante la opinión pública. Jorge Sen Yin, empresario chileno de bajo perfil y padre de 2 niños pequeños, mantenía una vida familiar estable junto a su esposa con quien compartía más de una década de relación. Aunque enfrentaban problemas comunes en cualquier pareja, jamás imaginaron que sus vidas cambiarían por completo con la llegada de Míriam Hernández. En medio de un proyecto artístico, Jorge y Míriam cruzaron caminos. Una colaboración profesional, dijeron al inicio. Pero los que estaban cerca comenzaron a notar las miradas, los silencios incómodos, las ausencias prolongadas y los pretextos constantes. La transformación fue gradual pero devastadora. De la noche a la mañana, Jorge se volvió distante, desconectado de su hogar, y emocionalmente ausente de su esposa y sus hijos. Lo más doloroso fue el silencio. La ex esposa de Jorge, quien ha decidido mantenerse anónima por respeto a sus hijos, comenzó a sospechar cuando las noches de trabajo se volvieron rutina y las excusas cada vez más frías. Las palabras de cariño desaparecieron y fueron reemplazadas por indiferencia. Las cenas en familia se volvieron una rareza. En su corazón, ella ya sabía que algo había cambiado. Lo que no sabía era quién estaba detrás. Hasta que un día llegó la confirmación. Una conversación captada por accidente, un mensaje en el celular de Jorge, y luego una serie de señales que no dejaban dudas. Te extraño, me haces falta, y otras frases que no se escriben si no hay una conexión emocional profunda. El remitente, Míriam Hernández. Fue como una puñalada, no solo por la traición, sino por el cinismo con que todo se manejaba. Mientras Míriam se presentaba ante el mundo como una artista comprometida con el amor y la familia, en la sombra estaba siendo señalada como la tercera persona que entró en un hogar ajeno y lo destrozó sin mirar atrás. La ex esposa confrontó a Jorge, pero él no negó nada. Lo justificó como algo que simplemente pasó, como si un romance con una celebridad fuera un accidente inevitable. Ella no solo perdió a su pareja, también tuvo que mirar a sus hijos a los ojos y explicarles por qué papá ya no estaría en casa. Y eso, según su círculo más cercano, fue el golpe más cruel. El entorno de la familia comenzó a hablar. Parientes, amigos, colegas, todos comentaban el cambio radical en Jorge y cómo Míriam parecía ocupar cada vez más espacio en su vida. Algunos incluso aseguran haberlos visto juntos en lugares públicos cuando todavía seguía casado, pero en silencio. La humillación para su esposa fue total. No solo enfrentó la pérdida, sino que tuvo que hacerlo bajo el peso del escarnio social y la indiferencia de una figura pública que, hasta ahora, no ha dado ni una sola palabra de disculpa. Para muchos, este fue el punto de quiebre. Lo que comenzó como una historia de desamor, terminó por convertirse en una acusación directa contra Míriam Hernández. Su imagen, cuidadosamente construida durante años, se empezó a desmoronar ante la percepción de una mujer que, por amor, no dudó en pisotear una familia entera. Y lo peor apenas comenzaba. Porque la ex esposa, herida pero fuerte, no pensaba quedarse callada. Detrás de cada silencio hay una verdad, y ella estaba dispuesta a revelarla todo. Desde el primer instante en que la ex esposa de Jorge Sen Yin comenzó a sospechar, la incertidumbre se convirtió en un tormento insoportable. Pero nada se compara con el momento en que la realidad se materializó en pruebas tangibles, imposibles de negar. No fue solo un rumor o se dice que, fue un cúmulo de evidencias que dejaron al descubierto una verdad devastadora. Mensajes de texto, fotografías comprometedoras y confesiones directas que, poco a poco, se fueron filtrando y dando forma a un escándalo que nadie esperaba. La ex esposa, armada con valentía, empezó a recolectar todo lo que pudo encontrar en el teléfono de Jorge.
En esos mensajes, Miriam Hernández no solo coqueteaba descaradamente, sino que daba instrucciones para mantener en secreto la relación y, peor aún, para alejarlo cada vez más de su familia. En uno de los textos, Miriam le escribía: «No te preocupes por ella, lo nuestro es lo que importa. Tú sabes que el amor verdadero no espera». Pero los mensajes iban más allá. En conversaciones con amigos comunes, Miriam reconocía que había sido consciente del daño que estaba causando, incluso bromeando sobre ganar la partida al conquistar a un hombre comprometido. Las fotografías eran otra prueba contundente. Varias imágenes tomadas en hoteles, reuniones privadas y momentos de complicidad que contrastaban brutalmente con la imagen pública de Miriam como una artista intachable. Una de las imágenes más comprometedoras mostraba a Miriam y Jorge en actitud íntima en un lugar que no era público ni casual, sino claramente reservado para encuentros fuera de la vista de todos. Estas evidencias no solo confirmaban la infidelidad, sino que revelaban una planificación consciente para destruir la estabilidad de una familia. La ex esposa, herida pero determinada, decidió hacer públicas estas pruebas para que el mundo supiera la verdad detrás de la aparente, romántica historia de amor. El impacto fue inmediato. En redes sociales, los seguidores comenzaron a cuestionar la integridad de Miriam Hernández. Foros y grupos dedicados a la farándula explotaron en críticas y debates. ¿Cómo podía una figura que canta sobre amor y valores familiares actuar de manera tan despiadada? Periodistas de investigación contactaron a fuentes cercanas que confirmaron la relación y aportaron más detalles. Una persona allegada a Miriam reveló que ella incluso intentó manipular legalmente la situación para acelerar la separación de Jorge, aconsejándole sobre cómo usar la ley para ganar la custodia de los hijos y dejar fuera de juego a su esposa. Mientras tanto, Miriam continuaba con su vida pública sin pronunciarse sobre las acusaciones, dejando que la polémica creciera y su imagen se viera cada vez más dañada. Su silencio fue interpretado por muchos como una admisión tácita y eso generó un rechazo masivo. La ex esposa, en cambio, comenzó a recibir apoyo de otras mujeres que se identificaban con su dolor y valentía para enfrentar una situación tan desgarradora. Algunos medios incluso hicieron entrevistas en las que ella habló de la sensación de abandono, del miedo a perder a sus hijos y del vacío que dejó Jorge al elegir a Miriam sobre su propia familia. Pero no todo fue fácil para ella. En paralelo a la exposición pública, hubo amenazas, campañas de desprestigio y ataques en redes que intentaron desacreditarla, alegando que ella era la verdadera culpable por no haber sabido mantener a su esposo. Sin embargo, la fortaleza que mostró al presentar pruebas irrefutables hizo que el público comenzara a tomar partido. Miriam Hernández, lejos de ser vista como la víctima, fue señalada como la responsable de una ruptura dolorosa y planificada que dejó heridas profundas en una familia que, hasta entonces, solo aspiraba a vivir en paz. Después de que las pruebas contundentes salieran a la luz y la opinión pública comenzara a virar en contra de Miriam Hernández, la situación escaló rápidamente a un nivel que nadie esperaba. Lo que parecía un escándalo más de infidelidad y ruptura, se transformó en una auténtica guerra de acusaciones, secretos y traiciones que amenazaban con destruir para siempre la carrera de la cantante. Pero no solo fue la ex esposa de Jorge Senjin quien levantó la voz. Poco a poco, otros personajes del entorno cercano a Miriam y Jorge empezaron a hablar. Voces que durante años habían permanecido en silencio, cómplices o víctimas indirectas de la situación, decidieron romper el pacto de silencio y revelar detalles que mostraban una realidad mucho más oscura y compleja. Una de las primeras personas en salir fue una amiga íntima de Miriam, quien se atrevió a confesar que la cantante no solo era consciente del daño que causaba, sino que había manipulado a todos a su alrededor para mantener una imagen limpia y alejada de cualquier escándalo. Según esta fuente, Miriam utilizaba su fama para silenciar críticas y asegurarse de que nadie se atreviera a cuestionarla públicamente. Ella sabía perfectamente lo que hacía. No fue un error ni un accidente. Fue un plan calculado para quedarse con Jorge y alejarlo de su familia, aseguró la amiga, con un tono cargado de resentimiento y decepción. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Un ex empleado del entorno familiar de Jorge aportó información que dejó helados a muchos.
Contó que en varias ocasiones Miriam visitó la casa familiar sin previo aviso, intentando crear conflictos y tensiones con la ex esposa, llegando incluso a confrontarla de manera directa. Este testimonio confirmó que no se trataba solo de una relación secreta, sino de una batalla constante que se libraba detrás de escena para romper los lazos familiares. Además, en el mundo del espectáculo comenzaron a circular rumores sobre la verdadera personalidad de Miriam. Algunos colegas aseguraron que detrás de su sonrisa amable y su voz dulce se escondía una mujer manipuladora, capaz de usar cualquier recurso para conseguir lo que quería. Según ellos, la imagen pública era solo una fachada que ahora empezaba a caer con fuerza. Mientras tanto, la ex esposa se convirtió en un símbolo de resistencia y verdad. Sus declaraciones comenzaron a ser difundidas ampliamente, y su historia resonó en miles de personas que se sintieron identificadas con el dolor de ver a un ser querido alejado por una tercera persona. Esta empatía popular aumentó la presión sobre Miriam, quien permanecía en silencio, pero ya no podía ocultar el desgaste que el escándalo le estaba causando. La disputa no solo era personal sino legal. Se empezaron a mover demandas y denuncias que complicaron aún más la situación. Se conoció que la ex esposa había iniciado un proceso legal para proteger la custodia de sus hijos, mientras que Miriam buscaba desestabilizarla con acusaciones y maniobras legales que, según expertos, eran intentos desesperados por mantener su posición en la vida de Jorge. Este choque público generó un efecto dominó en la imagen de Miriam Hernández. Contratos publicitarios fueron cancelados, eventos programados se pospusieron y su popularidad comenzó a decaer rápidamente. Las redes sociales que inicialmente la apoyaban, ahora eran una fuente constante de críticas y señalamientos. Lo más impactante fue cuando un conocido periodista de farándula reveló un audio en el que Miriam confesaba que nunca pensó en las consecuencias, y que la fama tenía un precio que ella estaba dispuesta a pagar. Este audio se viralizó y terminó de derrumbar cualquier intento de defensa pública que Miriam pudiera tener. Lo que parecía una simple disputa familiar rápidamente se convirtió en un verdadero campo de batalla donde Miriam Hernández no dudó en usar todas las armas a su alcance para mantener su posición y limpiar su imagen, aunque eso significara hundir a quienes alguna vez estuvieron cerca de ella. Desde el principio, Miriam mostró una faceta mucho más oscura de lo que el público conocía. Según fuentes cercanas, comenzó a presionar y manipular a personas clave, desde familiares de Jorge hasta miembros de su equipo de trabajo, usando amenazas veladas para que guardaran silencio o se pusieran de su lado. Este juego sucio escaló a niveles que nunca se habían visto en la farándula. Una de las estrategias más controvertidas fue la difusión de rumores falsos y campañas de desprestigio contra la ex esposa. Miriam, usando contactos dentro de los medios y redes sociales, orquestó ataques encubiertos para desacreditar a quien la señalaba como la destructora de una familia. Se filtraron fotografías alteradas y mensajes sacados de contexto con la intención de sembrar duda y confusión entre el público. Pero el impacto no se quedó solo en lo mediático. En lo personal, la tensión aumentó hasta llegar a niveles insoportables. Testigos cercanos cuentan que Miriam llegó a intimidar directamente a la ex esposa en espacios públicos, generando escenas de confrontación que captaron la atención de los paparazzi y aumentaron aún más la presión pública. El escándalo también reveló la complicada red de relaciones y pactos dentro del círculo íntimo de Miriam. Algunos colaboradores, presionados por ella, confesaron haber participado en el encubrimiento de la verdad y en la manipulación de pruebas para favorecer a Miriam. Estas revelaciones derrumbaron la imagen de unidad que Miriam intentaba proyectar y expusieron la cantidad de personas involucradas en su estrategia para salir indemne. En paralelo, comenzaron a surgir documentos legales que mostraban intentos desesperados de Miriam para controlar la situación judicial. Demandas cruzadas, acusaciones de difamación y maniobras legales para alargar el proceso y desgastar a la ex esposa fueron parte de esta batalla sin cuartel. Los abogados de ambas partes dejaron ver que la disputa podría extenderse por años con consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La presión llegó a tal punto que incluso patrocinadores y productores comenzaron a distanciarse de Miriam.
La cantante, que antes era una figura pública querida y respetada, enfrentaba ahora un rechazo masivo que amenazaba con borrar años de carrera y éxito. Su imagen estaba fracturada y muchos comenzaban a cuestionar no solo su ética, sino también su verdadera personalidad. Lo que hace aún más dramático este capítulo es que Míriam Hernández no se conformó con defenderse, sino que lanzó una ofensiva contra quienes la acusaban. En un movimiento inesperado, intentó revertir los papeles y presentarse como la víctima de una conspiración para destruirla. Sus declaraciones públicas hablaron de calumnias, persecución y de una campaña injusta en su contra, intentando ganar la simpatía del público y desviar la atención. Pero la verdad ya estaba en la calle, y aunque Míriam buscara limpiar su nombre, la sombra del escándalo seguía creciendo. Analistas de imagen y expertos en crisis de reputación coincidieron en que su estrategia fue equivocada, porque en vez de calmar a la opinión pública, aumentó la sospecha y el rechazo. La batalla estaba perdida y Míriam Hernández lo sabía. Atrás quedaban los aplausos, las portadas con sonrisas perfectas y las entrevistas en las que hablaba de amor, respeto y valores. Lo que una vez fue una carrera impecable, ahora era el escenario de un escándalo imparable. Pero lo más devastador no fue el rechazo del público, ni siquiera la caída de contratos y giras canceladas. Lo más duro fue enfrentarse a una verdad que ya no podía maquillar, había destruido una familia entera y ahora se encontraba completamente sola. Luego de meses de escándalo, denuncias públicas, testimonios desgarradores y evidencias imposibles de refutar, Míriam comenzó a mostrar señales de desgaste emocional. Quienes la rodeaban afirmaron que ya no era la misma. Las noches de desvelo, los ataques de ansiedad, el miedo constante a la prensa y a que surgieran más verdades ocultas comenzaron a pasarle factura. Pero lo que más afectó a Míriam fue enterarse de cómo los hijos de Jorge Sen-Yin, los que alguna vez llamaron a su padre héroe, se referían ahora a él como un extraño. El vínculo entre Jorge y sus hijos se había quebrado de manera irreparable, y Míriam no pudo evitar sentirse responsable, aunque nunca lo dijera públicamente. Una fuente muy cercana a la familia reveló que uno de los momentos más desgarradores fue cuando uno de los hijos de Jorge le dijo frente a frente: «Ella te cambió y nosotros ya no te reconocemos». Esa frase retumbó en la conciencia de Míriam como un eco que no ha dejado de perseguirla. En un intento desesperado por limpiar su imagen, Míriam habría intentado contactar a la ex esposa, buscando un acercamiento para cerrar heridas y evitar más daño. Pero la respuesta fue contundente: no hay perdón cuando hay manipulación, daño psicológico y destrucción emocional de por medio. El impacto fue tal que varios medios comenzaron a especular sobre el retiro de Míriam Hernández de los escenarios. Aunque no lo ha confirmado públicamente, personas cercanas aseguran que está evaluando alejarse, indefinidamente, del medio artístico, abrumada por el escarnio público y la imposibilidad de reconectar con su audiencia. Uno de los giros más dramáticos de este escándalo fue la aparición de una carta anónima, presuntamente escrita por alguien del círculo íntimo de Míriam, que fue filtrada a un programa de espectáculos. En la carta se detallaban los niveles de manipulación que Míriam ejercía sobre Jorge y cómo su comportamiento se volvió obsesivo, al punto de controlar sus horarios, llamadas y relaciones sociales. El documento causó un terremoto mediático, pues confirmaba muchas de las versiones que hasta ese momento se consideraban chismes. Hoy, Míriam ya no es vista como la artista intocable de baladas románticas. Hoy es el rostro de una caída estrepitosa, marcada por decisiones egoístas, silencios calculados y un daño emocional que no tiene reparación. Su intento por convertirse en la dueña de un amor ajeno la convirtió, sin proponérselo, en la mujer más señalada de la farándula hispana en años. Las consecuencias de esta historia no solo marcaron a una familia, sino que dejaron una lección durísima en la opinión pública. La imagen pública puede ser impecable, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y mientras Míriam se aleja de los focos, en un silencio que ya nadie interpreta como dignidad, la ex esposa sigue adelante, con la frente en alto, con sus hijos y con el respaldo de millones que vieron en ella la fuerza de una mujer que no se dejó destruir por la traición.
Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que nos muestra cómo, detrás del brillo del espectáculo, pueden esconderse sombras que destruyen vidas enteras. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Miriam Hernández se merece otra oportunidad o ya es demasiado tarde? Déjanos tu comentario, queremos saber lo que piensas. Esto fue LZ Documental. No olvides activar la campanita, darle like, compartir este vídeo, suscribirte y comentar si quieres más historias como esta. Hasta la próxima.